Agradezco mucho a Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México de Redim, que nos acompaña esta tarde. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto saludarte, Magda, y al auditorio de Mega Noticias. Oye, Tania, a ver, hoy tenemos un tema bien importante y que seguramente para muchos será un asunto de debate. Los videojuegos. ¿Son benéficos? ¿No lo son? Pero sobre todo, más allá de eso, ¿cómo están influyendo hoy estos videojuegos en la educación? ¿Pueden ir de la mano una cosa con la otra? Esa es la pregunta que hay que hacernos, Magda, exactamente. Y creo que la respuesta va encaminada por el hecho de que las nuevas plataformas y estos videojuegos y espacios de convivencia en lo virtual llegaron para quedarse. Y más todavía con el tiempo del resguardo por la pandemia, este tipo de espacios virtuales se convirtieron en un espacio de convivencia en donde niñas, niños, adolescentes podían hacer comunidad, relacionarse, compartir información, es decir, se fue hacia esa parte la posibilidad de convivencia. Entonces, antes que satanizarlos y antes que pensar que pueden estar haciendo mal, tenemos que ubicar dos cosas. Número uno, que la violencia que hay que solucionar no está en los videojuegos. La que preocupa es la que está allá afuera, en la realidad, y que está tocando las vidas de niñas, niños, adolescentes en los municipios, en los barrios. Esa es la que está tocando sus vidas, digamos. Y en segundo término, lo que hay que ubicar es que esta nueva realidad lo que nos impone es obligaciones al Estado mexicano, por supuesto, y responsabilidades también a familias y a sociedad en general para poder acompañar de manera adecuada el uso y la participación en estos videojuegos de manera que no se conviertan en algo nocivo, sino que puedan, efectivamente, como decías, tener algún potencial incluso benéfico, formativo de socialización, porque pueden tenerlo. Oye, dime una cosa, ¿realmente fueron los videojuegos entonces los responsables de que estos chavos allá en Oaxaca fueron cooptados por el crimen organizado y secuestrados y posteriormente encontrados allá en Nuevo León? ¿O cómo leer todo esto? ¿Es una excusa del gobierno federal entonces para evadir esta realidad de la que ya haces mención y que dices es que la violencia que tenemos que enfrentar es la que está allá afuera en las calles? Sí, digamos que una solución rápida podría ser cancelemos estos videojuegos, cerremos las plataformas, quitémosle la tablet a niñas, niños, adolescentes, pero esa no es una solución de raíz. Obviamente el crimen organizado, en general los grupos delincuenciales, pues han diversificado sus estrategias para poder cooptar a niñas, niños, adolescentes, de manera que incluso en el área de los videojuegos y de estas plataformas están encontrando las formas de contactarles y de conectarles. Pero obviamente la realidad del reclutamiento en nuestro país es verdadera, es dolorosa, tiene que ser enfrentada, tiene que ser asumida por la sociedad y por las autoridades, porque es cierto que también esta es otra de las formas, otra de las muchas formas que están encontrando estos grupos para poder hacer reclutamiento de niñas y de niños y de adolescentes y jóvenes, claro. Dime una cosa en este sentido, Tania, ¿dónde queda la responsabilidad por parte de los padres de familia? Porque, a ver, en reiteradas ocasiones se ha dicho, y justamente ustedes hace algunas semanas presentaban un estudio con Reinserta en donde mostraban pues la situación que vive el país al momento de que estos chavos son cooptados por el crimen organizado y la forma en la que van llevando, conduciendo su vida. ¿Dónde queda en todos estos casos pues el papel de los padres de familia y ahora también frente a estas nuevas tecnologías? Sí, el estudio que mencionas logró ubicar algunas de las causales, digámoslo así, de qué es lo que hace que niñas, niños, adolescentes puedan ser reclutados. Y en efecto hay diversas, es un problema complejo, pero hay diversos elementos. Uno, la presencia de la violencia en la zona en la que se vive, la propia presencia de actividad delincuencial o criminal en las familias y en los barrios en los que se convive, pero por supuesto también una desigualdad profunda que en nuestro país marca hoy por hoy la vida de niñas y niños, en donde no hubiera otras oportunidades de salir adelante, de obtener reconocimiento por parte de su sociedad y de sentir pertenencia, ¿no? Esos son elementos muy, muy importantes que tienen que ver con cuál es el papel de la sociedad en general. Yo no diría solamente las familias, ¿no? Cuando niñas y niños y adolescentes que han sido reclutados cuentan un poco sus testimonios, lo que dicen es, pues yo quería sentir ese reconocimiento, lo estoy parafraseando, ¿no? Sentir ese reconocimiento y esa pertenencia que no sentía Claro. antes, ¿no? Entonces, en la familia y en la sociedad tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con ellos, pero también déjame recordar, Magda, que en términos de obligación,
y de obligaciones de garantía y de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, es el papel del Estado desarrollar las estrategias y las herramientas necesarias para hacer que se, digámoslo así, que se elimine el problema de raíz, es decir, que se pueda ubicar el reclutamiento como un tipo penal, proponíamos desde Redim en este estudio con el Observatorio Nacional Ciudadano, para que pueda ser investigado, tipificado, sancionado incluso. No, la culpa no está ni en los videojuegos, ni en los padres y madres que a veces tienen que hacer 3 turnos para llevar comida a sus casas y por eso no pueden estar al pendiente de tanto. La responsabilidad está en quiénes son quienes están reclutando a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Me llama la atención, Tania, que hace unos momentos, cuando hablabas de esta situación prohibicionista, pues decías que sí, que sin duda se tienen que regular algunos aspectos. Veíamos medidas más drásticas, ¿no? Como en China, en donde ya nada más les dejan pues unas cuantas horas, 3 horas a la semana. ¿Por qué? Pues porque de pronto en China los chavos se estaban excediendo y sabemos cómo es esta política de control del gobierno chino y dijo, no, solamente 3 horas. Me queda claro que muy probable en México no llegaremos a ese extremo, pero entonces, ¿qué se tendría que hacer para regular esta parte o por dónde tendríamos que empezar? Sí hay herramientas, afortunadamente sí hay por dónde. En Redim desarrollamos una guía para familias para el acompañamiento de Instagram del uso de esta plataforma en el momento en el que descubrimos que era en donde más convivencia había de niñas, niños, adolescentes. Y hay algunas pautas para que las familias puedan acompañar el uso de estos videojuegos, plataformas, en general la actividad en la red, ¿no? Por ejemplo, conocer muy bien cómo formar un perfil de usuario o de usuaria, cómo no dar datos personales, cómo utilizar los candados para que no haya contacto por parte de quienes no lo deseemos. En fin, se tiene que hacer un acompañamiento a algo que tenemos que empezar a entender como la ciudadanía digital. Es también una de esas partes las que tenemos que ver en términos de lo positivo y de lo que hay que fortalecer. Claro. Y muy importante dejar siempre el canal abierto a la comunicación para que en cuanto haya un comentario, una intuición, un mensaje extraño, etcétera, siempre seamos el primer referente y el canal en el que niñas, niños y adolescentes puedan denunciar esto y sobre todo diversificar opciones. No basta con decir solo puedes usar la tableta 1 hora y después el resto de la tarde pues entretente con lo que quieras, sino hay que poner al alcance de nuestros niños, niñas, adolescentes cuantas más opciones sean posibles para que entonces la diversificación sea posible y no solamente sea de dientes para afuera, digamos. Diversificar su uso. Tania, muchísimas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Gracias a ustedes, muy buena tarde. Que tengas una excelente tarde. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. De Redim